¿Qué tal, jóvenes? Buen día. En esta ocasión vamos a platicar sobre lo que son los sistemas de suspensión. Vamos a entrar a la unidad 2 de nuestro módulo de laboratorio automotriz. Ya saben, como siempre, esta presentación la van a tener a su disposición dentro de los enlaces o los anexos de la clase del día de hoy. Bueno, para empezar, ¿cuál es la misión y el funcionamiento de la suspensión? Ustedes van a leerlo por ahí. Pero al final de cuentas la suspensión va a tener como misión absorber las irregularidades del camino para brindar una sensación de confort al operador y, ojo, lo más importante de la suspensión, aparte de esto, yo considero que es lo más importante, es mantener las ruedas pegadas al suelo. Si en algún momento nosotros no tenemos las ruedas pegadas al suelo, en esos momentos perdemos el control del automóvil. Entonces por eso es muy importante esta función de la suspensión, tener las ruedas pegadas al suelo. Tenemos dos tipos de movimientos donde vamos a absorber las vibraciones o las irregularidades del camino. Un movimiento de extensión que es hacia arriba, hacia abajo, y el movimiento de contracción, perdón, el movimiento de extensión que es hacia abajo o hacia arriba, y el movimiento de compresión que es cuando el coche se hace hacia abajo. Tenemos aquí que, por ejemplo, cuando la suspensión no tiene carga, está ejerciendo una cierta fuerza. Y ahí podemos ver el recorrido de la suspensión. Lógicamente, cuando la suspensión tiene carga, va a absorber esa carga y el coche va a quedar a nivel más cerca del piso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que entre más peso se va a vencer la suspensión y el piso del coche va a quedar más cerca del piso de la tierra o de la superficie del camino donde estemos circulando. Los neumáticos son muy importantes en la suspensión. ¿Por qué? Porque ellos van a cargar prácticamente el peso de todo el carro. Y si no tenemos los neumáticos en la condición adecuada de presión de inflado, pues esta fuerza que no va a absorber los neumáticos, los golpes, las vibraciones, no la va a absorber el aire de los neumáticos. ¿Qué la va a absorber? Pues la van a absorber las partes de la suspensión, como pueden ser rótulas, silent blocks, o lo que nosotros conocemos como los bujes, las horquillas. Todo eso es lo que va a absorber los golpes si tenemos un neumático ponchado o un neumático bajo de presión de aire. ¿Qué requisitos tiene que cumplir la suspensión? Tiene que ser confortable, tiene que reducir la incidencia de la fuerza sobre la carrocería, o sea, absorber las vibraciones. Tiene que asegurar lo que les comentaba, el contacto permanente de las ruedas con el piso. Tiene que aumentar y mejorar la estabilidad del coche, mejorar su direccionabilidad, incrementar la adherencia de los neumáticos. Esto es muy importante también, sobre todo los neumáticos, ¿no? Si tenemos un exceso de presión de aire en los neumáticos, ¿qué va a pasar? Que va a parecer que vamos a andar sobre balones, va a rebotar y esto no nos va a permitir que la suspensión haga su trabajo y por tanto la dirección tampoco. Y ojo, suspensión y dirección van de la mano, ¿no? Van de la mano. Entonces, si tenemos algo mal de la suspensión, también nos va a modificar el sistema de dirección. Vamos a platicar un poquito de lo que es la clasificación de la suspensión. Aquí en el GIF que tenemos podemos ver una suspensión independiente del tipo multilink o de muchos brazos, ¿no? Se le llama independiente porque cada rueda se mueve independiente una de otra. Una puede estar arriba y una abajo. Bueno, vamos a empezar por los tipos de clasificación. La vamos a clasificar primeramente por su ubicación en delantera y trasera. No creo que haya mucho que explicar aquí, ¿no? Tenemos suspensión delantera, que es en el eje delantero, y suspensión trasera, que va en el eje trasero. Y aquí viene lo importante, ¿no? La clasificación por su acción. La podemos encontrar como dependiente o rígida, que en este caso podemos ver aquí lo que es la suspensión dependiente o rígida de las muelles o ballestas que nosotros conocemos tradicionalmente, y la suspensión semi-independiente. En la suspensión semi-independiente vamos a encontrar lo que es que el eje tiene movimiento, pero si se fijan, ambas llantas, si una está arriba,
y mueve a la otra, ¿no? Prácticamente es muy similar. Bueno, ahora vamos a ver la más tradicional y la más usual y la que más nos conviene, que es la suspensión independiente. Todo ello tiene sus pros y sus contras, pero aquí lo que les platicaba, una rueda puede estar arriba y otra rueda puede estar abajo. ¿Qué es lo que nos va a garantizar esto? Que ambas ruedas tengan contacto con el piso y no se pierdan. Aquí podemos ver, ya me pasé, algunos ejemplos de la suspensión rígida. Tenemos lo que son las ballestas o muelles, como nosotros las conocemos, y este que dice two link y four link serían básicamente ejemplos también de la suspensión semi independiente. ¿Sale? ¿Por qué se le va a llamar semi independiente? Porque va a tener un punto de muelleo en estas partes. ¿Sale? También por eso se conoce como semi independiente. Va a muellar, va a subir y a bajar con respecto a ese punto, pero el eje, la llanta va a seguir haciendo así. Y en esta no tiene un punto de apoyo, en la de ballestas no tiene un punto de apoyo sobre el cual pivotar, digámoslo de este modo, ¿no? Bueno, pasemos a este ejemplo más clarito de lo que es una suspensión semi-independiente. Esto casi siempre lo podemos ver en coches, digámoslo así, de autos particulares, Chevys, Platinas. Me parece que el Tsuru también viene este tipo. Es una suspensión trasera semi-independiente. Su característica común va a ser que tienen, bueno, pues este puente y esta parte sobre la que les digo que va a muellar, ¿sale? O va a pivotear, digámoslo de esta forma. Y ahora viene lo más interesante, que son los ejemplos de la suspensión independiente. Tenemos esta que se llama wishbone o doble wishbone, que nosotros la venimos conociendo como una suspensión de brazos en paralelogramo por la construcción, tijeras, de doble tijera o en A, ¿sale? Y comúnmente horquilla. Es una suspensión de horquillas que puede tener dos horquillas, una horquilla. ¿Y qué es lo que va a cambiar de este tipo? De aquí hay muchas variaciones que podemos nosotros manejar. Lo que va a cambiar va a ser la configuración. Por ejemplo, aquí podemos ver dónde está el amortiguador. Está en medio de la horquilla. Aquí vemos que el amortiguador está sobre la horquilla superior y aquí también está sobre, en medio de las horquillas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí en esta parte, en la de aquí, el amortiguador está en medio y en este lado, si se fijan, está prácticamente adelante del resorte. Este tipo de suspensiones lo vamos a encontrar mucho en lo que es camionetas. Es raro verlas en coches, generalmente es en camionetas porque requieren más peso. Y aquí podemos ver en el GIF cómo es el funcionamiento de este tipo de suspensión. Ya más adelante vamos a platicar sobre lo que es este tipo de suspensiones, pero algo muy común que se llega a dañar, o si ustedes recuerdan, que en dirección, para ajustar los ángulos de la dirección de aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Moviendo las horquillas, ya sea la delantera, perdón, la superior o la inferior. Aquí llegan a traer unos tornillos que esto lo que va a hacer tener un movimiento hacia adelante y hacia atrás, y eso nos va a permitir que la llanta se incline así o así. Y ahora pasamos a la más tradicional y la más conocida de la suspensión independiente, la MacPherson. Se llama MacPherson porque fue el ingeniero que la desarrolló y ahí tenemos sus componentes. Igual los diferentes tipos de configuración que tiene. ¿Cuál es el problema de la MacPherson? Que nada más tiene una horquilla, la horquilla inferior y la horquilla superior, y entonces nos produce ahí lo que se llamamos más desgaste, ¿no? Tiende a tener más desgaste en las llantas por la posición de la llanta, porque no lo podemos regular del todo. Entonces aquí vamos a tener más desgaste. Obviamente este desgaste no se va a producir en 100 kilómetros, 1000 kilómetros, no, a largo tiempo, pero bueno, es una de las desventajas de este tipo de suspensión. Y aquí vamos a hablar de otro ejemplo de suspensión. Este lo van a ver en camionetas, sobre todo en Nissan, en alguna que otra Chevrolet.
lo que es la barra de torsión. Y como podemos ver en el GIF, cuando sube y baja la llanta, que en este caso lo que viene siendo la llanta sería este círculo blanco, nosotros podemos ver cómo este elemento se tuerce como la jerga, ¿no? Esa es la acción que se lleva a cabo en la barra de torsión. Y esto es muy común en las camionetas, les repito, Nissan. Y nosotros generalmente cuando ajustamos este tipo de suspensiones, que queremos subir o levantar la suspensión, lo que hacemos es girar esto, darle más torsión, y eso automáticamente va a levantar la horquilla inferior o la va a bajar, pero no es tan recomendable subir o bajar una suspensión de ahí, ¿no? Bueno, continuamos ahora con los autos de competición que llevan un tipo de suspensión especial que se llama push rod and pull rod. Esto ya es como más complejo y se requiere para la aerodinámica, para la dinámica del vehículo, no aerodinámica, perdón, para la dinámica del vehículo, para garantizar un mejor agarre a la tierra, a la superficie. Y como podemos ver, las llantas son anchas para mejorar la estabilidad. Aquí no nos importa el consumo, ¿no? Aquí lo que nos importa es asegurar la estabilidad a grandes velocidades. Entonces para eso requerimos este tipo de suspensión y las llantas anchas, ¿no? Y aquí podemos ver los elementos clásicos de la suspensión, que son los muelles o resortes, amortiguadores, horquillas superiores, horquillas inferiores, barras de torsión, barras estabilizadoras. Y aquí vemos los elementos elásticos o los famosos resortes, ¿no? Y tenemos un resorte neumático y un resorte mecánico. Aquí vemos lo que es el tarado duro o tarado blando. ¿Qué quiere decir esto? La acción del resorte. ¿Cuál es la fuerza? Si tenemos un tarado duro, va a poner la suspensión, como su nombre lo dice, más dura, se va a sentir más pesada, pero va a resistir más. Y si tenemos un tarado blando, va a ser más confortable, pero obviamente tiende a ser más delicada, ¿no? Y aquí vemos cómo impacta, ¿no?, la fuerza de los resortes en los sistemas de amortiguación, ¿no? El muelle helicoidal, nosotros lo conocemos como resorte, ¿no? Generalmente se ocupa para los trenes delanteros, los ejes traseros. Pues realmente no requiere mucha explicación. Obviamente hay varios tipos de resorte, ¿no? Este es un ejemplo, pero hay muchos. Y dependiendo de la aplicación que vayamos a utilizar, es el tipo de resorte que se recomienda usar. Obviamente, entre mayor o más pesado sea el vehículo, pues se requiere una suspensión con un tipo de resorte más grueso, con la espira, digamos, las espiras más juntas, más cercas, y que esto nos va a garantizar que tenga soporte más fuerza y la espira sea de mayor diámetro. Factores que determinan el tarado, la fuerza que va a tener el resorte. Bueno, pues va a ser el material empleado, la longitud, el diámetro de las espiras que les comentaba, el diámetro del hilo, paso, distancia de espiras, lo que les decía. Si está más cerca la distancia, pues va a ser más blando, más duro. Aquí vemos un ejemplo nuevamente de lo que es la barra de torsión, y aquí podemos ver las barras de torsión ejemplificadas. Se me había olvidado, es que yo odio los bochos, pero bueno, de este lado tenemos lo que vemos en pickups, en Nissan, en Chevrolet. Sí, también lo he visto en Chevrolet. Y de este lado vamos a ver las barras de torsión muy comunes en lo que es el sistema del bocho. Esa cosa es del diablo, no se le acerquen. Y aquí vemos el funcionamiento de las ballestas o muelles, que también son resortes, ¿no? Y ojo, aquí tenemos una muelle maestra, que la muelle maestra siempre va a ser la hoja más larga. Y vemos aquí cómo funciona la muelle o muelles, ¿no?, como nosotros la conocemos como muelles. Aquí tenemos un resorte neumático o un amortiguador neumático que va a ser inflado con aire a presión. Pero bueno, ya más adelante vamos a platicar en próximas sesiones de lo que son las suspensiones pasivas y las suspensiones activas.
Aquí vemos los amortiguadores, cómo funciona un amortiguador hidráulico, un amortiguador de gas, que su función es de amortiguar el movimiento que da el resorte de la suspensión. Si nosotros ponemos una suspensión con puros resortes y sin amortiguadores, pues ¿qué va a pasar? Que va a aparecer mi carro como el Tiger, ¿no? El que salía en Winnie Pooh, ¿recuerdan cómo brincaba? Así va a estar mi carro, y es un clásico ejemplo para identificar cuando ya no sirven los amortiguadores de un coche, cuando pasa un tope, que el auto se sigue balanceando. ¿Por qué? Por acción del resorte, hasta que el mismo va perdiendo la fuerza, la va absorbiendo el resorte. Pero esa es la acción de los amortiguadores, hacer que cuando baje el resorte regrese, pero ya más despacio, que se absorba la vibración. El tipo de amortiguador bitubo. Y aquí tenemos los elementos de sujeción. Este sería el puente. Este es el puente o chasis completo de todo lo que es la suspensión. Las manguetas, mangos, los portabujes, los brazos oscilantes, o lo que nosotros conocemos comúnmente como horquillas. Y vemos aquí la rótula y los bujes, que los bujes los vamos a conocer nosotros como silent blocks, los tirantes o tie rods. Así vamos a conocer a estos, ¿no? Estos que se ven aquí como tirantes o tie rods, lo vamos a encontrar en alguna literatura. La columna telescópica, bueno, eso es para motocicletas, eso sí, a nosotros no. Un puente de la suspensión, las rótulas, lo que les comentaba, las rótulas de esfera. Ya cuando hablemos de mantenimiento ya les voy a explicar las características que tenemos que checar en cada rótula. Y lo que les decía, los casquillos o silent blocks, los que son los bujes. Ojo, también para montar los bujes hay que checar la forma, la posición en la que lo van a montar. Generalmente los bujes tienen indicadas unas flechas. Yo lo que hago cuando cambio un buje, bueno, ya me estoy adelantando. Por ejemplo, marco aquí, le hago con el martillo, le hago una marca al buje y esa marca la hago coincidir con la horquilla. Después pongo el buje nuevo encima del usado y veo dónde está la marca, que coincidan esta posición de las gomas. Esta posición de las gomas me va a indicar cómo va a trabajar mi buje. Si va a trabajar así o va a trabajar así. Puede trabajar así o así. ¿Y qué pasa si mi buje trabaja así y yo lo dejo al revés? Se va a tronar. Entonces por eso es muy conveniente marcarlo y poner el buje nuevo en la posición adecuada. Ojo con los bochos, les digo que son del diablo. También llevan posición las rótulas y las terminales de dirección, ¿no? Esas no me gustan, los bochos. Y aquí tenemos una barra estabilizadora. La barra estabilizadora me va a servir para las curvas. Cuando yo tomo una curva, las fuerzas de inercia, ¿qué va a hacer la fuerza de inercia? Perdón, la fuerza centrífuga y centrípeta van a hacer que el peso de mi coche se recargue en las ruedas que van internas a la curva. Entonces el carro va a hacer esto. ¿Y qué va a hacer la barra de estabilizadora? Va a levantar la parte que se está yendo hacia abajo para garantizar que mis ruedas estén pegadas al piso. ¿Qué pasa si yo no tengo una barra estabilizadora? Está mal. Se va a hacer así el carro y va a llegar el momento en que mi llanta, que va externa a la curva, se va a despegar del piso, y ahí en ese momento yo voy a perder el control del automóvil. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho. Ya saben, cualquier duda estoy pendiente por el WhatsApp. Muchas gracias, chavos. Excelente día.